Buenas noches, tengan todos en este hermoso día. Hoy damos inicio a nuestro primer programa, nuestro proyecto que queremos hacer ahora en este año 2021, que le hemos puesto como nombre Noches de Testimonio. Y realmente estamos viviendo una época bastante complicada, una época donde abundan las malas noticias en lo que escuchamos comúnmente, ya sea la noticia, ya sea inclusive lo que leemos en internet. Todo es malas noticias y qué mejor que escuchar lo que Dios ha hecho, sigue haciendo todavía en nuestras vidas, recordando que Él sigue ahí, que Él sigue estando sentado en su trono y que todo tiene un propósito para nosotros, y tanto lo bueno como lo malo que nos pasa, sabemos que es un proceso y Dios al final cumplirá ese propósito en nuestra vida. Eh, Vamos a saludar a los que están o los que se van a conectar en esta noche, a los que van a participar. Pueden dejarnos sus comentarios, qué opinan, pueden compartir esta transmisión y vamos a estar leyendo los comentarios que la gente va a escribir y vamos a responder por ese medio también. Y así que comparte y que esta transmisión sea de gran bendición. En esta noche tenemos a una persona, un hermano que apreciamos mucho, que con su testimonio ha impactado muchas vidas y me incluyo yo porque Juan Carlos realmente ha impactado mi vida con su perseverancia, su testimonio y hoy quiero darle ese honor a que sea nuestro primer participante de estos programas, a Juan Carlos Calvo Salazar. Bienvenido y así que Gracias, Cristian. un saludo. Sí, hermano Cristian, bueno, como te cuento, bueno, mi nombre es Juan Carlos Calvo Salazar, yo soy de San José, oriundo casi de San José, mis papás de campo, y vivimos aquí en Tibás, en León 13. Me desarrollé en una profesión que es muy poco conocida aquí en Costa Rica, fue en lo que fue naval. Fue a través de personas norteamericanos que trajeron el conocimiento aquí a una empresa acá en San José. Y ahí entré a los 15 años a hacer yates, prácticamente yates para exportación a Miami. Y Y exactamente, ¿cuál era tu función? ¿Cuál era tu parte en ese trabajo? yo comencé como ayudante, ¿verdad? Entré como ayudante ahí de jovencito, entré jovencito. Ya después me especialicé en la área de lo que era electricista y el montaje de máquinas. Realmente le doy gracias al Señor porque vieras que ya yo era creyente cuando yo tenía como, sí, tenía conocimiento de la palabra. No nací en un hogar cristiano, pero ya tenía conocimiento de la palabra, gracias al Señor y le oré a Dios. Y Dios me dotó de varios dones, entre eso la carpintería, pero me desarrollé como en lo que era montar las máquinas, que era algo muy delicado y lo enseñó un norteamericano que lo había aprendido allá en la naval de los Estados Unidos. De ahí empecé a tener más conocimiento y ya era como, ¿verdad? Como un empleado ahí seleccionado y como era joven y demás, ahí empecé a desarrollarme ya en la área de yates, ya después el Señor nos saca de ahí y empezamos a abrir varias empresas, entre esas empresas aquí en Herradura, y luego trabajar para no directamente a los sueños, pero sí trabajé para dando servicio a los sueños ya con todo el conocimiento que tenía. El, en más o menos puede ser como en junio, julio del 2017, a mí me agarra un ardor en la planta del pie izquierdo, no mayor cosa, pero yo, me llama mucho la atención porque no era normal y uno conoce pues su cuerpo y no era normal. Una persona joven, una persona, me gustaba hacer deporte y también, bueno, gracias a Dios nunca tuve vicios en mi vida, entonces eso
no era como muy común, pero Claro, claro. no le puse mucha atención. Seguimos, estaba para ese entonces laborando para una gente que teníamos como ya 3 años de laborar con este empresario y era muy probable que yo viajara para Carolina del Norte en febrero o marzo del 2018. Ese era mi plan, ¿verdad? Ya tenía casi todo listo, tenía pasaporte, tenía permisos laborales de allá, solicitaban mi servicio, mi conocimiento. Entonces, a través de un ingeniero naval que trabajaba allá, él me vio trabajar acá en Costa Rica y me quería llevar para allá. Esos eran los planes míos. Le oramos al Señor, yo le dije a mi familia, me voy por un mes, 2 meses, pero todavía faltaba tiempo. Entonces, me vino ese ardor en la planta del pie izquierdo y yo me quedé sorprendido porque no era normal. Después veo como que en esa misma pie empiezo a tener como una pequeña pérdida de sensibilidad en lo que era como el pie nada más, pero no había dolor, no había dolor de espalda, no había dolor de cuello, no había mayores síntomas. Entonces uno pues me empecé a mantener ahí. Ya después cuando sí siento que pierdo la sensibilidad, yo empiezo como a preocuparme, entonces saco varias citas médicas. Entre esos pasó como un lapso de 3 meses, 4 meses de chequeos médicos y no llegaron a ninguna conclusión. Entonces yo pido que me puedan hacer un traslado al Hospital México, ya a una área más especializada, ¿verdad? Que ya sería como un neurólogo. Correcto. Ahí me dan la cita para el neurólogo, yo voy, dejo mi moto, pedí permiso en el trabajo, dejo la moto en un parqueo y la sorpresa y la noticia que mucha gente pues no quiere recibir, ¿verdad? Yo entré campante, yo creí, hermano Cristian y hermanos que nos miran, yo creí que nada más era algo superficial. Claro, El claro. neurólogo no habló mucho, era un señor, no habló mucho, él nada más me dijo que me quitara los zapatos, me revisó la planta de los pies, yo les dije los síntomas que yo tenía y veo que él coge una libreta y la pone sobre el escritorio y así de frío me dice, usted sabe que usted queda inválido en cualquier momento. De verdad. Yo me, Wow. yo me, yo me sorprendo mucho porque yo le digo, no, pero ¿qué está diciendo? O sea, faltan chequeos médicos y me dice, no, es posible que usted quede inválido. Es posible, no. Hay que internarlo porque usted queda inválido y extiende una orden ahí mismo. Inmediato. Yo me sorprendo mucho porque yo decía, Dios mío, casi todo estaba floreciendo, ¿verdad? Casi todo Claro. se me estaba dando, tenía un trabajo estable y tras de eso tenía ya y a futuro irme para los Estados Unidos. Y me internan. Ahí me internan aproximadamente, yo calculo que fue como el 10 de noviembre del 2017. Me internan a las 10 de la noche, extienden ya hay cama, entonces me hospitalizan y ahí comienza un proceso de exámenes, de cosas que yo nunca había experimentado en mi vida. Y te cuento, hermano Cristian y hermanos que nos escuchan y nos miran en este momento, yo no tomé ni tan siquiera acetaminofén, yo no tomaba, o sea, yo no tenía dolor, yo no tenía mayor síntoma que el que les conté. Cuando me empiezan a realizar varios exámenes, entre esos la punción lumbar, para descartar, porque el neurólogo decía que era muy probable que yo tuviera una mielitis transversa. Eso es una enfermedad que se da en muy pocos casos, pero es una miel que empieza, que el mismo cuerpo desarrolla, la médula espinal, a lo que me explicó el médico, y empieza como a producir la sobrecantidad, entonces empieza a atrofiar
los músculos, o sea, llega un momento donde la persona hasta puede llegar a morir, ¿verdad? Juanca, pero entonces eso sencillamente solo apareció o fue de algún accidente o de algún No, golpe o algo, solamente apareció. solo apareció, de la nada. Sí, Fue algo de la noche a la mañana. Después de ahí empezaron a llover, una vez que estábamos internados, empezaron a llover noticias como puede ser un tumor maligno en la columna claro. o una infección medular, que era cáncer en la médula. Esas fueron todas las noticias que me dieron. En ese O momento. podía ser la mielitis transversa. Con la mielitis transversa se podía descartar con exámenes previos que me hicieron. Con la infección medular o cáncer en la médula me descartaron con la punción lumbar. Si hacían, sacaban dos extractos de dos tubos como de este tamaño de la médula espinal. Wow. Y por último, para descartar un tumor maligno en la columna, me hicieron una resonancia magnética. Eso era estando yo hospitalizado. Podía caminar, podía agacharme, no tenía dieta restringida porque podía comer lo que quisiera, pues no padecía, gracias a Dios, del azúcar ni de la presión. Y tras de eso no era una enfermedad como que influyera en eso, pero sí parece que estaba atacando los nervios de mi cuerpo. Entonces, ante toda esta situación en el hospital, Cristian, y quiero aprovechar porque pudimos siempre mantener la paz, y es como Jesús lo dijo, ¿verdad? Él dijo, yo mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Y no se turbe vuestro corazón, pues sí, habían veces, había miedo, pero él llegaba y tranquilizaba los temores, porque imagínate, tú estás bien y en un momento dado, usted no sabe ni lo que le están pronosticando, usted no sabe si te pueden decir, mira, te quedan 2 meses, 3 meses, o días, o meses, o años de vida, ¿verdad? Claro, claro. Y entonces ahí es donde me hospitalizan para descartar esas situaciones, y ya al final ya quedo como hospitalizado como un mes casi entero. Un mes ahí en exámenes y Un todo. mes Wow. en exámenes. Y era una de las cosas, ya como a los 28 días de estar hospitalizado, ya yo veía que los médicos corrían, ya venían, ya hasta vi médicos que discutieron entre ellos porque ya yo llevaba mucho tiempo y no había un diagnóstico. Entonces, ya había como esa cosa, ¿verdad? Que uno en veces se asustaba porque decía, Dios mío, ¿qué está pasando, verdad? Créame, Cristian y hermanos, que y amigos que nos ven, ya yo no pensaba ni en Estados Unidos ni pensaba en nada más que mi salud, ¿verdad? Me Pero acuerdo que y en ese proceso que estuviste ahí, ¿notaste algún cambio, que eso que sentías se iba empeorando o no? Todo se mantuvo igual. no, todo se mantuvo igual. Eh, el neurólogo sí seguía insistiendo, y es una de las cosas que ya como a los 28 días yo estaba muy preocupado porque el neurólogo, él pasaba como 3 veces a la semana, y lo único que me decía era eso, que yo quedaba inválido. O sea, imagínate usted recibir casi todas las mañanas, ni buenos días, Sí, me decía que yo quedaba inválido. Yo siempre trataba de tomar las cosas tranquilo porque no había un diagnóstico todavía certero que dijera lo que él estaba diciendo, pero no daba más de estar asustado, de estar preocupado, de estar pensativo. En veces vi a mis hijos que se iban, a mi esposa y a mis hijos que se iban de los domingos, porque en el Hospital México solo los domingos, antes de que no hubiera toda esta situación de la pandemia y todo demás, los domingos era cuando solo los niños podían entrar a las 10 de la mañana. claro, claro, claro. Y era muy duro porque yo los veía partir a ellos, y usted sabe, habían muchos pronósticos malos para mí, muy malos. Ellos no descartaban de que yo tuviera algo serio en la médula. Y de ahí, yo recuerdo que
me hicieron la punción lumbar y gracias a Dios no salió con sangre de la médula, que eso, bueno, o está infeccionada y eso podía hacer que tuviera cáncer en la médula espinal y gracias a Dios ese día el médico en la tarde llegó, uno de los médicos y me dice, Juan Carlos, no es cáncer en la médula. Yo pude respirar profundo y yo le dije, gracias Señor, porque de verdad que esas noticias no tienen precio. Claro. Recuerdo que me dijo, ahora vamos a someterlo a una resonancia magnética para saber cuál es el daño que tiene, si entre esos se encuentra un tumor maligno o benigno en la columna. Y así fue, me sometí a una resonancia magnética y salí sí, con una mancha al lado torácica, o sea, aquí en este lado de aquí, pero atrás en la pura columna. La incógnita era que solo los neurocirujanos podían determinar si era una situación de un tumor maligno o una hernia de disco. Y eso duró como 3 días, 4 días para poderme decir. Pero yo quedé con eso de que sí tenía una mancha aquí a nivel torácica, al lado atrás, pero no sabía si qué era. Era algo malo, porque no es Sí, normal que ni que en su hubiera algo cerebro así. ni en su columna aparezca ese tipo de cosas. Claro, claro. A los 3 días llegan los neurocirujanos y dicen que tengo una hernia disco. No, no gran cosa, por eso es que yo podía agacharme, por eso es que yo podía hacer mis necesidades fisiológicas, entre esas orinar y poder ir al servicio normalmente. Pero se quedaban extrañados porque para tener una hernia ahí no era muy común que una persona estuviera como yo estaba. Pero ellos dicen, me insistieron de que me operara, de que era un bien para mí, de que la operación consistía en ciertas cosas. Y bueno, yo me someto a la operación. Me someto a la operación, obviamente, porque ellos me recomendaban operarme. Y me someto a la operación. La operación fue suspendida como 3 veces porque lo mío no era de gravedad. Para que ya operaran acá, eran ya los neurocirujanos. Y habían emergencias en neurocirugía que ameritaban más que la mía para, digamos, como accidentes de tránsito, tragedias y demás. Entonces ellos suspendían la operación. El 6 de diciembre llegó el día de la operación. Yo me recuerdo que me alistaron. Ya me habían alistado como 3 veces. Me alistaron para entrar a sala de operación o de cirugía. Y el 6 de diciembre yo estaba de pie. Yo me recuerdo que me están marcando, me marcaban aquí atrás y me ponían vían la resonancia, vían placas, vían un montón de exámenes que me hicieron y yo entro a cirugía. Salí de cirugía a las 2:30 de la tarde, aproximadamente, entré como a las 7 de la mañana, 7 y 8, una cosa así, el 6 de diciembre del 2017, y a las 2 de la tarde, 2:30, yo estoy volviendo en sí, en sala de recuperación, y no puedo mover mis piernas. Wow. Yo, Qué yo, impactante, ¿no? Cristian, yo me asusto profundamente, o sea, de hecho, yo siento que mi cuerpo colapsa, ¿verdad? Porque imagínense, yo entré caminando y, y yo le decía, Señor, ¿qué es esto? No sentía nada, no sentía nada. Cuando llega un doctor de sala de cirugía y me toca las piernas y él se da cuenta que yo estoy como en shock emocional porque no podía mover las piernas. Claro, por supuesto. Él llama a otros médicos, neurocirujanos, y cuando yo en menos de 5 minutos yo tengo 5 neurocirujanos encima mío y me están diciendo que tienen que ingresarme nuevamente a sala de cirugía. Otra vez me tienen que volver a abrir, otra vez tienen que volver a hacer todo el procedimiento porque no saben qué pasó y me vuelven a ingresar a sala de cirugía. En sala de cirugía me meten como faltando un cuarto para las 3 o 3 de la tarde de ese mismo día
y salgo como a las 8:30, 9 de la noche. 9 de la noche, me recuerdo que ya estaba volviendo en sí. Igual no podía mover las piernas, no podía nada. Sí, Prácticamente llego a la cama del hospital a las 10 de la noche. La cama, yo estaba en el 5.º piso, entonces me sacan de sala de recuperación y me llevan al 5.º piso nuevamente. Ahí recuerdo que había momentos que cruzaban en mi mente. Yo no sabía si era real, si estaba viendo un sueño, si no sabía nada de lo que me estaba pasando. Realmente no sabía si estaba yo ahí realmente. Recuerdo que me pongo como un poco nostálgico de ver que no podía mover las piernas y en un momento me empiezo como a sentir mareado. Esa es la palabra. Eran como las 10:30 de la noche de ese 6 de diciembre del 2017. Y yo empiezo a ver como no ver el techo del hospital. Yo no vi el techo del hospital, vi como las estrellas realmente. Salvo aclarar que yo había hecho compañeros de cuarto. ujú, Entre esos había hecho a un amigo mío que ya partió con el Señor, y creo que ya partió con el Señor porque estuvimos conversando mucho tiempo. Don Carlos, él había sido trasplantado de riñón. Entonces, antes de la cirugía, yo lo que hacía era que a él le llevaban los hijos agua. Entonces yo le llenaba botellas porque era un señor como de 50, 60 años. ajá, Entonces yo le llenaba botellas de agua y él estaba tomando porque él no podía hacer eso. Yo sí lo podía hacer, yo no tenía ninguna limitación en cuanto a esto. Y recuerdo que esa noche que a mí yo empiezo como a descomponerme, yo le digo, don Carlos, me siento muy mal, llámeme a una enfermera. Y listo, Cristian, yo recuerdo que yo me descompongo. Cuando ese mismo día de las dos operaciones que soy sometido, a las 9:45, 10 de la noche, yo me descompongo y ya vuelvo en sí y ya me están abriendo aquí, me están metiendo una manguera y me están pasando a cuidados intensivos o en cuidados intermedios wow, y me indican que me quiere dar un infarto. Yo les digo que por qué, porque si yo estaba bien y me decían, no sabemos qué es, pero puede ser a producto de la anestesia y de la morfina, porque yo salí con tubos de morfina para poder bajarle la intensidad al claro, dolor por de, supuesto, de sí. la, de la cirugía. Y que en cuidados intensivos duré como una semana, una semana y En resto, cuidados intensivos, cuidados wow, intensivos. wow, Ahí era una sala fría, muy fría. Y recuerdo que porque yo estaba como descompensado de aquí, pero necesitaba ser suministrado por un medicamento para poder estabilizar el ritmo cardíaco, porque yo lo había perdido de tanta anestesia y de tanta morfina, entonces se me había perdido. Y bueno, ahí duré una semana. Yo creí que ahí era el mi tiempo fin, para partir. sí, claro, Cristian, y salvaguardar que yo recuerdo que yo le trataba de orarle al Señor, pero no podía. Era algo bien confuso en mí y nunca vi a Jesús ahí, porque yo esperaba que él por lo menos me hablara, me dijera algo, yo como creyente. sí, claro, Y yo decía, no, no, no lo veía, no lo veía. Solo una vez recuerdo que, bueno, a la mañana siguiente de estar en cuidados intensivos, me doy cuenta que yo tengo una paraplegia incompleta. O sea, de aquí, medio cuerpo muerto. Me doy cuenta de que el intestino y la vejiga están paralizados. Me doy cuenta de un montón de cosas que yo no me había dado cuenta en la noche porque había colapsado. Y no lo podía creer. Yo creí, pasé como en cuidados intensivos, pasé una semana. Yo como 4 días pasé como creyendo que era un sueño. Sin embargo, trataba de luchar porque dependiendo de mi estado emocional también, eso iba
a jugar mucho un papel muy importante en la recuperación. Y de ahí, hermano, yo recuerdo que una noche escuché la voz del Señor y que Él puso sus manos, así, literalmente sus manos. No vi a Jesús, no vi luces, no vi ángeles, no vi nada, pero pude observar la silueta de dos manos donde me ponían, me las reposaban sobre mis pies. Me acuerdo que mis pies tenían unas bolsas de aire que inflaban como un compresor, tenían como unas bolsas de plástico sobre los pies y había un compresor en el lado de los pies de la cama, inflaba, entonces me metía presión a las piernas porque ellos no se explicaban qué había ocurrido. Yo ahí vi esa silueta, esas manos y pude ver y escuchar más que todo, escuchar que el Señor ponía sus manos sobre mis pies. No había entendido todavía mucho el proceso porque aún los médicos no me daban explicaciones de qué había pasado, no me decían nada, estaba aislado casi prácticamente en ese cuarto. Mi esposa, mis hermanos y algunos hermanos en Cristo pudieron entrar ahí, pero era solo una persona que podía entrar y se tenía que tapar completamente casi todo. Muchas de las personas, bueno, habíamos 6 personas con mi persona en ese cuarto, solo había un enfermero y prácticamente todas las personas estaban muertas neurológicamente, todas. Solo yo estaba consciente. Recuerdo que había una muchacha joven de 28 años que le había dado un derrame cerebral y yo clamaba al Señor, yo clamaba al Señor y le decía, Señor, ten misericordia, porque son personas, son seres humanos como yo, como pueden ser mi hermana, podía ser, yo estaba en ese momento de esa situación, había un señor a la par mía que se llamaba Marvin, ellos no estaban conscientes, Cristian, ellos estaban entubados, ellos estaban muertos neurológicamente. Solo recuerdo que había solo un enfermero y a la hora de la limpieza, de bañar a los pacientes, ellos con mucho amor llegaban, los bañaban, incluyéndome, ¿verdad? Porque yo no podía realizar ninguna de esas actividades. Y recuerdo que le pedía mucho a Dios que tuviese misericordia de mi persona, porque yo estaba ahí y pude pasar por una cama UCI. Sé que tal vez no en una enfermedad como la de hoy, ¿verdad? Que COVID, porque no sabemos si hay alguien que nos está escuchando y nos está viendo y está pasando una situación con un familiar, pero créame que yo entiendo porque vi personas que estuvieron prácticamente sedados completamente. No por la enfermedad COVID, pero sí por otro tipo de enfermedades, pero muy similares, sí. Y es algo duro, es algo que solo el que la pasa, el que está ahí, el que lo vive, puede experimentarlo. El Señor permitió que yo pasara por ahí, también permitió que saliera de la cama UCI. Ya gracias a Dios salí de la cama estable, ya lo necesitaba, porque el tratamiento que me pusieron no podía ser suministrado por las venas de los brazos, sino por la aorta. Entonces, por eso ellos tuvieron que abrir acá, entubarme y suministrar el líquido porque era algo bastante pesado, decían ellos. Entonces tenía que pasar como 5 días para poder saber que iba en buena dirección, hasta que la presión sanguínea y el sistema inmunológico lo pudiera otra vez aceptar. Y así fue. Ya por mi propia cuenta, ya me pude mantener, no era problema respiratorio, pero sí era un problema de cardíaco, ¿verdad? Entonces ya yo lo pude superar, gracias a Dios, y salí de ahí. Una vez que salí de ahí, me duré 2 días más en el México y de ahí me trasladaron al Senare. Y ahí es otra historia, pues yo como le diga, yo todavía salí del hospital como muy desorientado, salí del hospital y me apena mucho porque yo tenía muchas fotos, pero el teléfono se me perdió, entonces perdí todas las fotos de cuando yo salí del hospital
salí enmanguerado, salí prácticamente, recuerdo que de mi espalda salía una pera, una cosa como así, con una manguera, ellos la vaciaban, le decían pera porque era una cosa como una bolsa plástica, y de ahí me quitaron todo eso y me mandaron a cenar. Ya en Sí, cenar, sí, sí, o sea, son varios procesos que has tenido que ir sí, sobrellevando, venciendo y definitivamente no fueron procesos fáciles. O sea, el conocer de pronto la situación en la que estabas, luego el verte en una cama de UCI que pues de pronto muchas personas no se imaginan el que es estar ahí y de pronto todo lo que usted logra mirar en esos lugares y personas que están en situaciones pues más crítico para decirlo así, pero definitivamente Dios pues permitió que pasaran esos procesos y a lo que puedo ver hasta el momento es cómo has sido eh, saliendo adelante, has sido así como es. venciendo esas etapas y igualmente eso es lo que continúas, ¿verdad? Sí, recuerdo que ya después, ya en Senare, pues ya en Senare me hospitalizan, o sea, yo duré casi como 3 meses internado, mes y medio en mes y 7 días, una cosa así, en el México, y luego mes y medio completicos en el Senare. Allí ya, bueno, ahí ya me vieron en lo que fue la área de traumas medulares, que ya yo no sabía qué era, Cristian, porque todo esto era un mundo nuevo para mí. Recuerde que Aprendizaje. sí, yo estoy saliendo de ese hospital casi desorientado completamente, ¿verdad? Casi ni sabía por qué estaba ahí. Recuerdo que en Senari ya me explican que yo tengo una paraplegia incompleta, yo me quedo asustado porque ya me dan con lujo y detalle los problemas que tengo, me entrenan en una silla de ruedas. Esa es la primer terapia que me dan a mí, la primera, Cristian y hermanos y amigos. Lo primero que me dicen es cómo tienes que bajarte de una silla de ruedas, cómo tienes que subirte en una silla de ruedas, cómo tienes que manejar una silla de ruedas. Y me entrenan totalmente para poder estar en una Para, silla de ruedas. para más o menos comprender un poco, entonces entiendo que desde esta parte de acá hasta abajo estabas Completo, totalmente sin movimiento, o sea, incluyendo el sí, intestino no funcionaba, ¿verdad? no Estaba teniendo reaccionaban, no, problemas, no. ¿verdad? Ni el intestino ni la vejiga, ellos fueron totalmente paralizados, ellos se paralizaron, eh, ya las necesidades fisiológicas casi prácticamente tenía que ser asistido por un enfermero. Eh, Fue algo muy duro porque yo recuerdo en el hospital Senare, la atención de ellos también fue muy especial. Recuerdo que hice muchos amigos ahí y conocidos que nos conocimos allí, pero recuerdo que cuando me llevaban a bañarme, yo lloraba, hermano, yo lloraba porque vi a mis piernas totalmente muertas, muertas totalmente. Eh, Siendo asistido totalmente, o sea, lo único que yo podía mover eran mis brazos y confusión total porque no me decían qué fue lo que sucedió. O sea, fue Nada como más, un renacer en una nueva vida completamente. diferente a la que estabas acostumbrado y verte de la noche a la mañana, tener que lidiar con esa nueva vida que de pronto muchos no podemos imaginar que llegase a suceder una cosa de esas, pero lo interesante, Juanca, es que todos estamos expuestos a situaciones, Así no sé, es, un accidente de tránsito, así ya es. sea en motocicleta, en carro, pues sobran las situaciones de riesgo que estamos expuestos nosotros en nuestras vidas, pero podemos ver cómo de la noche a la mañana nos puede cambiar el panorama
y nos toca enfrentarnos a otra nueva realidad y lo que me inspira de ti, Juan, que definitivamente fue esa fortaleza interna que tenías y es pues el haber conocido al Señor, todas aquellas promesas bíblicas que estuvieron ahí Ujú, y que las conocías y de pronto, pues, claro, o sea, muchas veces pensamos que los cristianos somos superhumanos, o somos personas ujú, que ujú. andamos en el aire o que pues no sufrimos o no nos vemos debilitados, pero definitivamente no, porque la parte humana vuelve otra vez a jugarnos esa mala pasada y tendemos a debilitarnos, a flaquear, a darnos por vencido, pero la clave está justamente, Juanca, es la fortaleza espiritual con la que llevabas y que te estuvo ahí Claro. sirviendo como muleta también para levantarte, de levantar tu ánimo y seguir luchando, porque eso es lo que has hecho, ¿verdad? En todo momento. Sí, claro, yo recuerdo que a mí me confundían porque entre todas las cosas, a mí me confundían porque decían que cuál era mi accidente, había sido mi accidente, Cristian. Y realmente yo no sabía ni por qué estaba ahí, pero es cierto lo que usted dice. Yo recuerdo que siempre mantuve tranquilidad, pues usted se le reacomoda la cabeza porque no solo estás luchando con un problema físico, sino también espiritual. Claro, Y la pregunta del millón, ¿verdad? La pregunta que todo el mundo se haría, ¿y por qué a mí? ¿Por, la por qué me pregunta, sí, pasa a mí esta situación? ¿Qué hice yo? sí, Y claro que usted también se retrocede su cassette para poder saber, porque en muchas ocasiones hemos entendido que un cristiano no se puede enfermar, que un cristiano no puede, o sea, ¿cómo le va a venir una calamidad de estas? sí, exacto. ¿Verdad? Como lo dirían popularmente en el mundo, que es alabo. Y Juanca, y el tema es que no nos preparan justamente para esos momentos, porque de nuevo Exactamente. nos hacen pues, o comenzamos a creer que somos, estamos en una burbuja, ¿verdad? De que nada nos va a pasar, nada nos va a tocar. Pues claro que sí, que el Señor de muchas situaciones nos va a librar en Amén. nuestra Así vida, es. sin embargo, pues Él va a permitir algunas para algo, para algún plan perfecto que él tenga y el propósito tarde o temprano se va a cumplir. Y lo importante creo yo también que veo es pues que todo ese proceso, incluyendo la estadía en esa cama UCI, pues Dios pudo haber llevado tu vida en ese momento y sin embargo Definitivamente. te concedió seguir adelante, Definitivamente. luchar y pues seguir siendo ese testimonio vivo de perseverancia, ¿verdad, Juan? Definitivamente. Y lo más lindo es que yo vi a Dios siempre, siempre vi a Dios de muchas maneras, a pesar del dolor, porque como te decía, a veces creemos que Dios, o ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Si yo estoy con el Señor, yo llevo una vida relativamente tranquila, yo no le hago daño a nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aún en ese momento el Señor siempre estuvo ahí, yo no tengo duda de eso y ha estado hasta el día de hoy Claro, conmigo y yo sé que no solo conmigo, muchas personas que pasan tal vez no lo que yo pasé, hay gente que está pasando situaciones peores peores todavía, sí. o personas que están pasando una depresión, por ejemplo. Recuerdo que en una ocasión, estando, bueno, en Senare, ya me entrenan, Cristian, me entrenan para todo, o sea, ahí es, tome un pantalón, ve a ver, lo ponen en un camón a uno, cuidado por enfermeros y aprenda a quitarse su pantalón, aprenda a quitarse su pañal y aprenda a ponerse su pañal y aprenda a ponerse su pantalón, así literalmente. Wow, Y nada de porque yo eso es otra cosa, yo creía que terapia era, bueno, ahora me van a estirar las piernas, me van a fortalecer, a enseñar cómo dar pasitos nuevamente, porque
o cómo mover o mentalmente. Y no, lo primero que te capacitan es fortalecer los brazos, porque Claro, son los que tienes que ahora utilizar más que nunca. multiplicarlos, por supuesto. ¿Cómo depender de usted mismo? ¿Cómo depender? O sea, no de que, ay, me enfermé, ahora, venga, ayúdeme, cámbieme, venga, póngame en un pantalón, enséñeme, no, amárrese el zapato, inténtelo por lo menos. Y me Sí, llama mucho la atención porque en ese momento eran momentos de mucha confusión, eran momentos de mucha tristeza, había momentos donde también pude compartir con mucha gente. Y recuerdo que entre todos estos momentos, Dios me enseñó muchas cosas, Cristian. Ya para cenar, yo tenía que estar montado en el avión, ya el avión no existió. ah, Estaba montado en una silla de ruedas y en una cama, pero ya no en el avión para ir a caminar. ya fue otro tipo de avión, ¿verdad? Del que no Eso ya estabas se había imaginando, olvidado, sí. eso ya se Sí, había olvidado, eso ya ni era secundario, ya no existía, ya no existía. Pero bueno, Dios nos enseña y recordamos lo que dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Que ¿qué nos separará del del amor de amor Dios. del Cristo? Y Pablo menciona una lista de cosas que casi todos los creyentes lo hemos citado una y otra vez y mucha gente lo conoce. Si la muerte, angustia, persecución, etcétera, etcétera. Y de ahí yo empecé a recordar qué nos puede separar. Entonces yo decía, bueno, ¿servía yo al Señor solamente porque estaba bien, porque tenía una estabilidad económica o porque tenía salud y mis hijos están con salud? ¿O realmente sirvo al Señor en las buenas y en las malas realmente? Entonces yo me empecé como a cuestionar a mí mismo, mi fe, decía yo, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Renegar contra Dios? ¿Pelear contra Dios? ¿Culpar a Sí, Dios? Que es lo que casi la mayoría de nosotros, los seres humanos, en algún momento, pues que nos pasa una tragedia, perdemos un ser querido, perdemos algo que queremos y empezamos a echarle la culpa a Dios, ¿verdad? Por muchas qué, situaciones. qué interesante porque, de nuevo, algunas veces pues andamos tan emocionados en las cosas del mundo, Juanca, en todo aquello que en nuestros planes, nuestros proyectos, eso Ujú. pues era parte de un proyecto que vos tenías de pues salir fuera del país y pues crecer en esa área laboral que te estaba gustando. Y de pronto pues, no sé, era menos el tiempo que le dedicabas a Dios o a tu familia o no Exacto, sé, ¿verdad? exacto, Y de exacto. pronto Dios tuvo que desviar el timón justamente para de pronto hacernos un bien. Yo pienso también que si Dios pues de pronto evitó que ese viaje se diera y sucediera lo de ahora, pues de pronto te estaba, no sé, evitando otros problemas mayores que pudieras haber, no sé, enfrentado en este viaje y pues te hizo de pronto depender más de él y Así es. definitivamente así ha sido hasta el día de hoy, ¿verdad? Has dependido Y, plenamente de él. y definitivo, tal vez alguien diría, o alguien tal vez dirá, bueno, a él le tocó. Sí, me tocó a mí y de verdad que yo amaba hacer barcos, Cristian, yo amaba hacer barcos, de verdad que, como le digo, desde la edad de 16 15 años comencé, yo amaba y en veces eso es otra área que nosotros vivimos el día a día. Lo que pasa es que en veces el afán, en veces el confort, en veces comodidad económica o la comodidad física, no, a mí no me va a pasar eso. Me pasó y yo vi, como mi persona, yo vi cualquier cantidad de gente. Lo bueno de todo esto era que yo empecé a confrontarme a mí mismo, a luchar. Cristian y hermanos y amigos que nos están viendo en este momento, yo pasé más o menos como 8 meses
en una cama aquí en mi casa. Después de los 3 meses hospitalizado. 8 meses, 8 meses. sin mover absolutamente nada. Recuerdo que yo, mi casa, los cuartos estaban arriba y yo tuvieron que bajarme una cama de mi hija para poderme acostar acá en la sala. Y yo casi viví 8 meses aquí en la sala. Recuerdo que tuve que acomodarme a muchas cosas. Después de esto, en Senare me entrenaron porque como la vejiga se había paralizado, yo tenía que hacerme un proceso que se llamaba el autocatete, introducirme una manguera de 50 centímetros, 45, 50 centímetros, por la uretra para poder sacarme la orina cada 4 horas. Y Wow. eso lo viví casi un año entero. Para poder hacer la necesidad fisiológica del 2, tenía que introducirme un supositorio especial que solo lo suministra Senare, para poder ir al baño, ser bañado casi en la cama, utilizar pañales y demás. Y recuerdo que eso fue muy largo para mí, pero en un momento a solas, habían madrugadas que prácticamente pasaba llorando. Sí, Y claro. había madrugadas donde yo decía, esto no puede estar pasándome a mí, ¿verdad? Entonces yo lo decía a mí mismo. Y llegó un momento donde yo dije, ya no, ya basta de llorar, porque en veces nos quedamos en ese paso de estar quejándonos y llorando. Y yo dije, no, ya no puede ser esto. Vi una bola que un día estos, mi hijo, yo estaba acostado en la cama y vi una bola que mi hijo tenía, una bola chiquitica, esas que venden plásticas. Ajá, ajá, En, sí. Senare las usan, las venden en Palí, son así chiquiticas. Ajá. Y con esa bola me tiré de la cama. Me acuerdo, una mañana me tiré de la cama y empecé con la bola yo quería mover, esos son los dedos de mis pies, y yo quería mover un poquito, Cristian, el dedo pequeño, y hermanos y amigos. Y yo recuerdo que a los 7 meses, 8 meses, a mí me daban muchos espalmos, el espalmo, ¿verdad? Y yo pensé que eso era bueno. Cuando yo Sí. empiezo a tener citas médicas, a mí me dicen que eso no es bueno, para nada. Más bien eso puede hacer que una persona como yo se pueda caer si se intenta ponerse de pie o hincarse, y un espalmo lo puede botar y puede golpearse y demás. Entonces yo creí que eso era bueno, pero en una ocasión yo me ponía así y yo pasaba horas diciéndole, yo puedo mover el pie, yo puedo mover el dedo, yo puedo mover el dedo. Imagínense, yo no tenía nada más que pensar que eso. Yo decía, yo puedo mover el pie, el dedo, yo puedo mover el dedo, yo puedo mover el dedo. Y un día se me movió, Cristian, y yo lloraba de alegría, lloraba de emoción de poder ver eso. Y llamé a mi esposa y le dije, yo puedo mover, ya pude mover el dedo pequeñito. Y óigame, eso después de 8 meses. Wow. Y recuerdo que empecé a practicar y a practicar y a practicar y a practicar. Y bueno, después de ahí ya empecé a mover ya los dedos. Y gracias a Dios empecé a mover ya los pies. Pero Y estamos hablando, Juanca, que pues, después de un año, pero médicamente eso era descartado, o sea, usted no, no había manera médica que confirmara que eso era posible que usted lo hiciera, o sea, que así porque es, así es. quedó paralizado mucho más arriba de su cintura hasta De la hecho, punta de sus dedos, ¿verdad? así es. Y eso que movieras es inexplicable, ¿verdad? Claro, de hecho, las citas que yo tenía mes a mes, las citas con la neurocirujana, ella primero me decía que no sabía qué había pasado con mi persona. Así fue, el diagnóstico es, no sabemos qué pasó. Bueno, entre todo ese montón de cosas, que es una situación aparte, yo empecé a llegar en silla de ruedas, y luego el Senare me calificó como que yo podía andar en una andadera. Cristian, era algo emocionante porque yo le cogí mucho apego al ejercicio, al positivismo. Empecé a tirar fuera
lo negativo, lo que no me servía porque había rencor, o quiso haber rencor, quiso haber odio contra, porque yo decía, yo estaba bien y me operaron y me dejaron así. En un momento, no le miento, en Cenare yo quise tener rencor, quise tener odio, pero después me puse a pensar y dije, no, toda esta energía que yo estoy gastando en este rencor, que eso muy poca gente lo sabe, pero mi esposa y mis hijos lo saben, yo empecé a gastarlo en positivismo, yo empecé a creerle al Señor, empecé a confiar en el Señor y a creer que yo lo podía hacer. Pero Recuerdo... qué interesante, Juanca. Ahí fue un cambio de actitud que tuviste en ese momento, ¿verdad? Sí. Lo veo de esa manera, o sea, ya de pronto, ¿cómo se llama? El señalar a los responsables de la situación, más bien al final, y comenzaste a actuar diferente, y ahí es donde es esa parte interna de nosotros, y pues lo puedo ver como parte de la fortaleza espiritual, es el lograr cambiar de actitud, porque una mala actitud nos puede hacer un efecto contrario, y de Sí, pronto puede ser que las consecuencias sean peores, así pero es. me estás diciendo, y por ahí va tu recuperación, y es el cambio de actitud que tuviste, y la manera como comenzaste a enfrentar o a ver la situación, ¿verdad? Sí, yo vieras que cuando a mí me dan la salida de escenario, yo tenía algo, Cristian. Yo me acuerdo que a nosotros en Senare, digámosle, nos levantaban a las 6 de la mañana para bañarnos, porque recuerde que yo estaba en un pabellón que se llamaba traumas medulares. Esos tipos de personas no se podían bajar de la cama por sí solos, tenían que ser asistidos. Otra cosa que nos daban entre las 10 y 11 de la mañana, nos daban 45 minutos de terapia. Entonces yo llegué donde la fisioterapia, donde los fisiatras y donde los fisioterapeutas, y yo les decía, ¿no le queda un campito ahí más en la tarde? Y me decían, ¿en serio? Y le digo, yo sí, sí, si no tiene, si es permitido que yo pueda venir en la tarde, yo vengo. Yo ya me podía bajar de la cama a la silla de ruedas, porque ya eso es parte de la capacitación y de la terapia que le dan a usted mental y física. Claro. Y yo recuerdo que yo a las 3 de la tarde yo iba. No era así como un permitivo, porque usted nada más, o sea, hay muchos pacientes, pero a mí me hacían un campito. Cristian, cuando yo salgo a escenario, a mí me siguen dando citas, y yo un día llego a una cita en silla de ruedas, porque de ahí sí no, yo como les repito, yo me montaba en la silla de ruedas, yo sí podía manobrear bien la silla de ruedas, y yo iba a las citas o a las citas de terapia. Y recuerdo que un día yo llego, Cristian, y el Señor no me deja mentir, recuerdo que me llegan como 5 o 6 muchachos. ¿Y usted es Juan Carlos? Me decían, ¿usted es Juan Carlos? Y le digo, yo sí, pero yo me quedo asustado, pero yo digo, yo no los conozco. Y me decía, es que nos han hablado de usted. Resulta que una de las fisioterapeutas, con permiso mío, grabó con el teléfono de ella, bajándome y subiéndome de la silla de ruedas y de las terapias que yo hacía. Y esto sirvió para motivar a otros. Entonces, cuando yo llegué un día a cenar, yo me acuerdo que me rodean, yo me sentía así, porque yo decía, sí, pero ¿qué pasó? Y me decía, es que nosotros, es verdad que usted ya pasos con andadera. Eso fue como una inspiración. Después el mismo cenar me invitó a una reunión con los chicos de la selección nacional de básquetbol en silla de ruedas. De verdad. Y por ahí yo creo que le voy a quedar debiendo las fotos, porque de verdad que yo las tenía, pero lástima, pues yo tenía todo donde estoy con los chicos, y para motivar a otros que también habían perdido la esperanza de no poder volver a caminar. Recuerde que cuando se hablaban de traumas medulares era completamente una situación bien complicada, bien difícil, bien dura.
Entonces eso era como bien complicado. Y entonces nos invitaron para poder decirle a esos chicos, ustedes pueden, ustedes pueden. Y ahí fuimos haciéndolo. Sí, no, qué impactante, Juanca. Eh, de esa de ese pequeño momento que tuviste para motivar a otros, lo que usted estaba logrando y probablemente muchos que estaban desanimados, estaban ya sin esperanzas y ver su situación y ver cómo usted estaba saliendo adelante, me imagino que muchos fueron inspirados correctamente a seguir adelante porque estamos viendo que les toca enfrentarse a algo imposible. Sí, Sin sí. embargo, la palabra dice que todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Amén, así es. Entonces, eso es parte de esa enseñanza, ¿verdad? De que muchas veces vemos muchas cosas que nos parecen imposibles, pero para Dios no son imposibles. Entonces, definitivamente, desde ahí ya Dios comenzó a trabajar con su experiencia, Juanca, y comenzar a impactar la vida de otros, creo yo. Y te soy muy sincero porque desde todo lo que nosotros conocíamos de su experiencia, el verlo aquel día en la iglesia, levantándose, poniéndose de pie, y todavía estabas en el proceso, era reciente, recuerdo, ¿verdad, Juanca? Sí, 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 Que sí, todavía claro. tus pies no se movían del todo y verte de pie, fue impactante, creo yo, ¿verdad? No sé si quisieras tal vez compartir esa parte también. Sí, yo primero, bueno, también agradecer mucho a muchas personas, incluyéndolo a usted, a los pastores, a la pastora Carmen, al pastor José, a tanta gente, tantos que también nos han tenido en sus oraciones y por medio, hemos podido ver que la oración, dice que la oración del justo es Fue mucho, eficaz sí. y puede mucho y de verdad que lo hemos visto. Eh, Gracias al Señor, esto pues yo lo tomé positivamente, Cristian, y como dice usted, yo siempre y cada día, ahora que más que nunca, ahora yo pues agarro y yo me pongo metas en mi vida. Los pronósticos no son alentadores, pues la neurocirujana, una de las neurocirujanas que me operó, que dicen que es una de las mejores de Centroamérica, ella dice que yo no debería caminar. De hecho, estas fueron las palabras delante de mi esposa que ella dijo, usted debería venir aquí en silla de ruedas o en camilla. De hecho, la mayoría de los chicos que yo conocí, personas que yo conocí en una situación similar a la mía, exactamente así iban, en silla de ruedas o en camilla para siempre. Creo que Dios ha hecho un milagro en mi vida y Dios siempre hace milagros en la vida de nosotros, Cristian. Llámese o llámese un milagro que tal vez los milagros ocurren a cada instante. Lo que pasa es que en veces no los vemos porque queremos como enfocarnos en un milagro de algo extraordinario, pero los milagros suceden a cada instante, ¿verdad? El hecho de poder abrazar a un hijo. Usted tocó algo muy importante ahora que usted dijo, en veces se había descuidado, en veces un abrazo a la importancia, lo que yo quería era abrazar a mi hijo y a mi hija y a mi esposa cuando yo estaba hospitalizado, no tenía precio. Y qué lamentable que en vez de nosotros lo hacemos, lo hacemos de esta manera, lo hacemos únicamente cuando estamos metidos ahí. Pero sí, gracias al Señor, creo que siempre ha sido el Señor el que nos ha ayudado y como yo le decía, muchas personas que han estado pasando o están pasando o van a pasar una situación similar a esta o parecía, es que le eche ganas, que como dice la palabra, ¿verdad? O sea, que puesto los ojos en el Señor, que solo eso es lo que pide, o sea, que lo miremos a Él. Es difícil, sí es difícil. Es difícil para una persona que le vienen diciendo, usted tiene cáncer, no sabemos qué tipo de cáncer en este momento,
Es difícil a una persona que le vienen a decir usted tiene COVID, eh, o que su papá se contagió de COVID, que tiene que estar aislado. Es difícil a una persona que le vienen a decir usted perdió el trabajo, simple y sencillamente porque ya no hay trabajo por la situación que está pasando el país. Pero siempre hay cosas que son buenísimas, buenísimas. Lo que pasa es que uno no lo puede ver, ¿verdad? Pero hey, ese es el trabajo que nos toca hacer a nosotros, porque ya Dios dice que Él hace salir el sol sobre nosotros todos los días. Y Sí, todos los así días es. vemos brillar el sol y el agua y sin ningún costo, ¿verdad? Juanca, creo que ahí tocaste un buen punto y de verdad que así es. Lo que decías que cuando estabas en el hospital, las ganas que tenías de abrazar a tu hijo, de abrazar a tu esposa, esos momentos que son tan valiosos, pero que de pronto le vamos perdiendo ese valor por las cosas del mundo, que nos enredamos en los quehaceres o en el trabajo y de pronto dejamos de abrazar a nuestros hijos, dejamos a abrazar a nuestras esposas y solo el que ha tenido que estar tiempo en un hospital por alguna otra razón y ya solo el hecho de estar en un hospital, que estás perdiendo Mm, algo muy importante es que es tu libertad. así El es. poder moverte, el estar encerrado, porque estar en un hospital es como un Ujú, tipo de cárcel, ujú, para decir así, ujú, ¿verdad? Estás sujeto a ujú, cuatro paredes y de pronto usted comienza al pasar los días, usted recuerda y dice, wow, o sea, cuánto anhelo estar, recibir el sol o ir a oler, no sé, el zacate o ver de pronto un árbol ujú, o de pronto ya ver la gente haciendo su vida y comenzamos a ver las maravillas de las pequeñas cosas que tenemos, que son de tanta bendición debido a que estamos acostumbrados a que siempre están ahí, no lo valoramos, ¿verdad? Y así pues es. por ahí va también parte de eso y pues no hay duda que usted en el momento que te encontraste en esa situación, el no sentir tus piernas es algo impactante, pero yo me pregunto, o sea, ¿cuántos valoramos el que tenemos las piernas buenas, Juanca, el que podemos caminar y todo? Y de pronto no lo vemos como algo de sentir la dicha o la bendición, igual forma, o sea, el tener un brazo, el tener la vista, el poder inclusive todavía hacer cosas, algunas veces pues no valoramos de pronto esos tiempos que tenemos y lo interesante, Juan, que aquí también es justamente esa adaptación que has tenido que ir haciendo en tu vida eh, y por ende la vas a seguir haciendo. Ya con esa prueba tan fuerte que has pasado, veo yo, te ha hecho más fuerte hoy en día, ¿no? ¿Verdad que sí? Claro, claro, claro. Una fortaleza increíble, que probablemente hace unos años atrás, Juanca, no la tenías, pero justamente ese proceso, esa prueba te hizo ser una persona más fuerte o de pronto enfrentarse a las dificultades de otra manera, ¿verdad? Y Ujú. pues, y yo creo, Juanca, que Dios tiene muchos planes contigo, Muchas gracias. de nuevo, es una inspiración su actitud, su manera de Gracias. perseverar ante la vida y es un testimonio para todos, ¿verdad? De no darse por vencido y seguir luchando porque la vida sigue y mientras Así estemos es. vivos, ¿verdad? Las oportunidades están. Y hermano Cristian, perdón que lo interrumpa, porque vieras que ahora, bueno, el intestino se me ha recuperado un 80%. O Wow. sea, donde yo ya no necesito, gracias a Dios, un proceso del que necesitaba al inicio, la vejiga también, ya no tengo que hacerme el autocatete, que eso cada vez era como un proceso quirúrgico cada 4 horas, porque de eso dependía ya personalmente, mi esposa tenía que ayudarme y de hecho yo le agradezco mucho tanto a Dios por
por la cónyuge que me puso, por la mujer y los hijos que me pusieron, porque de verdad ellos todo el tiempo estuvieron conmigo y de verdad que eso no tiene valor, no tiene valor. Pero sí era casi un proceso quirúrgico que yo tenía que hacer cada 4 horas, entre limpiezas, entre cuidados porque si una bacteria al introducir la manguera se pegaba en la vejiga, era algo que me podía hospitalizar nuevamente y con más problemas, más complicado. Mis piernas, yo siempre, como le digo a la gente, y siempre le digo a la gente, mire, su cuerpo puede estar enfermo, pero no deje que su mente se enferme. Ese es el Y, problema. Y es y la que cuesta algunas veces vencer, ¿no? La mente. exactamente. Y, y tiene toda la razón la palabra del Señor donde dice que nosotros ya no tenemos la mente nosotros, sino la mente de Cristo. La mente de Cristo. Eso es, y el apóstol Pablo lo aclara y dice, y ya no vivo yo, más vive Jesús en mí. Y tal vez la gente dirá, pero hey, seguimos teniendo errores, seguimos teniendo problemas. Yo me he desanimado, me he entristecido en veces, porque el hecho de que tenga a Jesús en mi corazón no quiere decir que van a andar en una pura fiesta siempre, pues van a ver, y son momentos que determinan quién soy yo en Jesús también, ¿verdad? Porque Exactamente. cuando todo brilla bien, Cristian, una de las cosas que le iba a decir, bueno, esa es una bendición que fui creyéndole al Señor, pero también poniendo mucho trabajo, mucho esfuerzo de mi persona, mucho positivismo. Yo me acuerdo para las personas que nos están viendo y nos están escuchando y amigos y amigas que tal vez no sé, no pertenecen a ninguna iglesia. Esto no va solo para gente que va para una iglesia. Yo me acuerdo que yo me sentaba, literalmente me sentaba en el interior y yo decía, Cristian, yo cerraba los ojos, me tocaba el autocatete entre 45 minutos. ¿Por qué? Porque yo no podía orinar, o sea, no había flujo urinario para salir hacia el baño. Lo que pasa es que la vejiga se inflaba, se inflaba, se inflaba, y yo ya sabía que había algo malo y que tenía que hacerme el autocatete. Yo me acuerdo que yo me sentaba, yo decía, llorino, 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 llorino. Y así pasaba tal vez 15 minutos y nada. Y ya después tenía que someterme al proceso este que les contaba. Y yo le digo a usted, yo recuerdo bien, bien que así pasé meses, meses. Y podrán decir lo que quieran decir, pero a mí me funcionó porque yo no me rendí. Yo me acuerdo que una de las doctoras me dijo a mí, no, mire, vea esto, porque yo empecé como a orinar poquito y yo fui todo contento a una cita y me dijo, no, eso es, eso es como muy normal que suceda, pero usted no va a volver a recuperarlo. Mentiras. Hoy puedo decirle, no orino como al principio, como lo hacía antes de la operación, pero ya no necesito hacerme ningún tipo de manguera, no necesito ningún tipo de geles, no necesito que para aquellas personas que saben que es un autocatete, es un proceso bien tedioso. Doloroso, Pues ya cuando la complicado. persona, complicado, cuando ya la persona se acostumbra, pues es como todo también de acostumbra, pero yo no me quise acostumbrar. Recuerdo que yo le decía al Señor, Señor, tú tienes todo bajo control. Recuerdo que esas siempre fueron mis palabras y le decía, una de las expresiones que yo usaba siempre, o mi oración que yo usaba era, Señor, tómame de la mano, no dejes que me caiga porque estoy a punto de caer. A veces, Claro. usted lo decía, a veces decimos es que porque va a la iglesia, porque muchas personas lo piensan así, que van a la iglesia y piensan que no les va a pasar. No, 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 es que yo voy a la iglesia como un amuleto de que, no, no. Eh, es claro que como hijos de Dios nos puede pasar cualquier cosa. Estamos expuestos, Y, sí. y siempre sabemos y lo entendemos que siempre y cuando sea la voluntad del Señor, estamos en sus manos. Y Pablo dijo una cosa muy cierta, dijo, y si nosotros vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea Exacto. que vivamos
o sea que muramos. Yo me acuerdo que yo, antes de toda esta situación, y usted lo sabe bien, hermano Cristian, y algunos hermanos que nos están, ahorita están con nosotros, saben que hemos servido al Señor en la música, y era una de las canciones que yo siempre toqué y canté, ¿verdad? Porque eso lo hicieron un himno en varias iglesias. Y yo en veces me acuerdo que yo sacaba esa canción y decía, no solo cuando alguien partía de este mundo, sino la sacábamos porque era como una adoración de aquellos años y decíamos, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Y de verdad que cuando no está equivocada la palabra, siempre somos del Señor. Lo que pasa es que en veces, ¿verdad? Hey, como dijo usted, el trajín de la vida y demás nos hace ver como que no estamos, como que a mí no me va a pasar eso. Y ojalá y oramos al Señor que este testimonio y esto que a mí me ha pasado y que a muchas personas les puede estar pasando ahí, que están viendo tal vez el Facebook y están viendo parte de este testimonio, que sepan que siempre y cuando estemos abrigados por el Altísimo, siempre vamos a estar seguros en donde estemos y en la situación en la que estemos. Eh, Vivimos bajo la sombra del Omnipotente y eso es algo que nosotros podemos disfrutar hoy. No es religión, no es religión, no es religión, es una relación. Y qué lindo es poder decir, bueno, Señor, yo no sé si hoy me toca partir de este mundo, porque mucha gente, Cristian, y usted y yo lo sabemos, que ha salido de su casa, pero no ha regresado. Exacto, exacto, Y Juanca. Y hay ese versículo también que dice que todos los que aman al Señor, todas las cosas todas las cosas les ayudan. les ayuda bien. Y de esa situación, Juanca, estamos hablando que hace cuántos años fue ya, más o menos. Eso fue ya este diciembre, el 6 de diciembre cumplí 3 años. Tres Hoy ya años. estoy cumpliendo 3 años y 6 meses, 5 meses. Relativamente, sí, el Señor nos ha enseñado a confiar en Él. Eso es otra cosa de la providencia, porque para nadie es un secreto que yo era el que trabajaba. O sea, aquí prácticamente yo tuve que reestructurarme. Hubieron muchos hermanos que estuvieron y eso es otra parte importante que uno tiene que aprender, porque Dios usó muchas personas, pero también Dios te da herramientas. Usted no puede depender, o sea, depender siempre, porque la vida continúa. Una de las cosas que a mí que he aprendido en esto es, la vida continúa, Cristian, la vida continúa y uno quisiera pues estar ahí con esa persona siempre, pero es como un bebé. Usted al bebé lo agarra y lo cuida cuando empieza a dar los primeros pasos, Exacto, exacto, exacto. pero ya después lo tienes que dejar. Y así es, así es. Recuerdo un amigo mío y un hermano mío que él estuvo muy cerca de este proceso y él llorando se me arrimó y me dice, Juan Carlos, él se llama también Juan Carlos Oviedo, y él me dijo, Juan Carlitos, me dice, en la cama del hospital, me dice, y después vino aquí a la casa y me dijo, yo lo voy a tener que dejar. Y yo me eché para atrás así, le dije, pero ¿por qué? ¿Usted se va del país o qué pasa? ¿O se va a ir? Me dice, no, Juanca, mi vida va a continuar. Yo ahorita estoy ayudándole, pero va a llegar un momento donde yo ya no puedo venir porque mi vida continúa. Cristian, yo no entendí y él fue muy directo, y oiga, un amigo muy cercano y de la familia, y me dijo eso, y me dice, yo hoy lo puedo ayudar, pero yo no sé mañana. Y efectivamente, me hizo caer en razón de decir, voy a hablarme a mí mismo, bueno, Juan Carlos Calvo Salazar tiene que empezar a reestructurarse, porque Replantearse. exactamente, ¿qué es lo que hizo esta pandemia con muchas personas? Hemos visto muchas personas que se quedaron en el camino lamentándose, otros perdieron el trabajo y empezaron a hacer cosas que antes no hacían y descubrieron algo que no sabían. O sea, Exactamente. entonces, yo le comentaba
La pandemia a mí no me comenzó, esta pandemia lleva casi 1 año y medio, pero la pandemia de COVID a mí me comenzó hace 3 años. Yo Hace recuerdo que 3 años, sí. yo tuve que reestructurarme, tuve que vender cosas que yo amaba, yo tenía herramienta, tuve que deshacerme de la herramienta, también por obvias razones que ya habían cosas que yo no podía realizar, y con eso fui subsistiendo, pero de verdad, hermano, o sea, hubieron personas muy lindas que siempre estuvieron ahí, pero también uno es consciente de que la vida continúa. La vida te continúa y no puedes quedarte lamentándote o ateniéndose, porque también, o sea, no es bien visto, ¿verdad? Y ahí empecé yo, bueno, me metí a Lina, empecé a sacar un cursito de Lina, ahí con Andaera. Qué lástima que no hay videos, pero hay testigos, hubieron como 18 personas ahí Juanca, en el INA. pero vamos a ver, creo que vamos a ver, la parte esencial de todo este proceso es justamente bueno, cómo ha ido despertando todas aquellas partes que médicamente decían que ya no, o sea, ya no iban a funcionar, lo que vos me decías, el intestino, pues la Ujú, vejiga como tal ujú, también, y pues los pies médicamente pues ya no te iban a funcionar, y pues existen muchas personas que pues quedan en una silla de ruedas y no pueden ya volver a ni siquiera poder levantarse, ya tienen que ser pues ayudados por otras personas, ujú, ujú. pero ¿cuál es tu situación actual, Juanca? ¿Cuál es tu estado? Bueno, ya me contaste esa parte, pero el tema de las piernas, ¿cómo va ese proceso? ¿Qué me cuentas de esa parte Vea, también? yo las piernas no las siento, actualmente no las siento, no siento, supongamos, de hecho yo no siento todavía como del pecho para abajo. Es bien extraño. Estoy como en un cuerpo nuevo, De ¿verdad? verdad. De alguien diferente. Nuevo no, diferente. Las piernas yo no las siento. Y ahí es donde la neurocirujana, yo manejo, para la gloria y la honra del Señor, manejo sin Usted, necesidad de instrumentos. usted maneja un vehículo y del pecho para abajo está No dormido, siento, no está siento. muerto y manejas. Exactamente. Manejo porque una de las cosas que yo siempre traté, fue lo que yo le decía al principio, bueno, a la mitad de esto fue que no me quise limitarme mentalmente. Y creo que ahí es donde muchas veces nos limitamos, nosotros mismos nos ponemos como una cerca y yo no quise hacerlo. Manejaba antes carro manual y después tuve que reestructurar todo el asunto de economía y todo para poder hacerme un carrito automático y empecé a practicar los pies, viéndolos así. Yo empecé como en el sillón, empecé hasta que ya tuve no es irresponsabilidad porque tuve una capacitación del SENARE, y una aprobación de los doctores del SENARE. Tampoco no es que a mí se me ocurrió, ¿verdad? Pero ellos sí me aprobaron porque ellos vieron que yo me esforzaba y más bien es como un motivo. Claro, siempre he manejado prudentemente, siempre he sido respetuoso de las leyes y demás, ¿verdad? Entonces, eso te ayuda también a ser ordenado uno y poder manejar. Juanca, No manejo sobremedicado, ¿verdad? Porque yo me medico, pero no manejo sobremedicado. Gracias a Dios, pues tengo mis lapsos de tiempo. Ya me conozco el medicamento, sí. y puedes ponerte de pie, eso es Ah, algo sí, sí, y el claro. tema de dar pasos y eso, siempre lo puedes hacer. Yo, yo camino como un bebito recién nacido. Si no tengo instrumentos. Ahorita camino, ya dejé la andadera, De gracias a verdad. Dios. Sí, la andadera la dejé más o menos hace como 1 año. Igual, todo esto es recomendaciones de Senare, ¿verdad? No es solamente de mi persona. Ahora camino con muletas canadienses que le llaman. Es una muleta que entra hasta aquí Sí. y con esas muletas me valgo a caminar. Eh, sí, camino como un bebé recién nacido, pero aquí en mi casa le voy a confesar algo. En veces camino sin muletas porque yo trato de no limitarme, lo hago con precaución y trato de caminar de la cocina al baño
y le trato de decir, porque una de las terapias es ordenarle al pie que se levante. Yo los arrastro, mis pies son como arrastrados, entonces lo que yo trato es de ordenarle, más que todo, al derecho, que es el que arrastra un poquito, pero ese tema de las piernas, de ahí, ni yo me explico, sí, sí hay cambios de temperatura en los pies, tengo en veces cambios de temperatura muy fuertes, como por decirle, a veces yo siento que se están cocinando y en veces se están congelando, porque es un problema como neuropático, por decirle así, que lo han dicho los neurocirujanos y los fisiatras, que es neuropático, entonces en veces siento que se queman, en veces siento que se enfrían, eso es como algo que tengo siempre. Eh, Gracias al Señor, pues no me rindo. En veces quisiera rendirme, Cristian, no les miento, pues en veces quisiera andar sentado todo el tiempo. Me conozco, si yo me agacho a juntar un tornillo, no me cuesta mucho ponerme de pie, pero un tornillito, pero lo trato de hacer día a día para que no se atrofien, para que mi mente no se acostumbre solo a estar en un lado, recostarme, de todas maneras. Y la neurocirujana, pues quedan asustados. De verdad que sí, lo puedo decir con toda certeza. De hecho, el dictamen médico mío y la epicrisis hablan claramente de una paraplegia incompleta. Cualquier médico sabe que una persona con una paraplegia incompleta no debería hacer este tipo de fusiones. Creo que parte mucho por supuesto, 100% a Dios, que Él siempre me ha dado la fortaleza de poder yo creérmela, por decirle así algo, ¿verdad? De creer que puedo hacerlo, de no darme por vencido, de creer que yo como persona puedo hacerlo. Y es que eso juega un papel muy importante. Si yo te dije al principio, si tu mente está enferma, todo tu cuerpo va a estar enfermo. O sea, Qué buena esa parte, Juanca. Vamos a ver, estamos hablando que son unos 3 años, 4 años, y pues has notado un avance y has notado que tu cuerpo ha ido evolucionando de una manera positiva. Algunas veces nosotros somos de los que esperamos que las cosas sucedan de la noche a la mañana. Estamos tan acostumbrados a este mundo rápido que queremos comida, llamamos por teléfono y así ya está la es, comida así ahí, y es. todo es rápido, ¿verdad? Pero puedo ver también que en todo este proceso se desarrolló en ti pues la paciencia, el esperar, el saber que de pronto ahora no puedes, pero que no te vas a dar por vencido y en algún momento vas a poder. Y usando de base el tema de que el no poder sentir los pies y el poder dar pasitos, creo que a cualquiera que lo escuche es algo que no cabe en la mente. O sea, ¿cómo yo voy a mover los pies si no lo siento? Pues ahí puedo yo ver que eso se llama caminar en fe, Sí, sí, y Juanca. no, y literalmente, digámosle, si usted yo tengo un clavo ahorita y yo me punzo ahorita, yo siento ahorita esto. Yo en mis piernas, no, mis piernas yo las puedo, de hecho, pueden pasar cosas más graves, que por eso tengo que tener también mucho cuidado en ese sentido, ¿verdad? Pero pueden pasar, y yo no siento, yo nada más veo sangre. En una ocasión, no sé, me metí como un tornillo o algo, había algo como una punta de un lápiz o algo era, y mi hija me dijo, papi, tiene sangre ahí, yo no me he dado cuenta, y yo dije, wow, yo mismo puedo dar fe de que eso sí es así, y recuerdo aquella semana fría que estuve en cuidados intensivos, pero yo recuerdo las manos, aquellas 2 manos que llegaron y me pusieron y me dijo, yo tengo cuidado de tus pies. Y hasta el día de hoy, gracias a Dios, sí no puedo hacer muchas funciones, pues obviamente de la, de la, de la, de la operación, porque realmente el diagnóstico que me dieron es, bueno, no explicar, ¿cómo le explico? No,
certeramente qué fue lo que pasó. Operaron la hernia, no tocaba, o sea, fue algo superficial, pero parece que hubo un infarto medular. O sea, se colapsó ahí, aquí. Colapsó aquí como en la área de aquí. Y una lesión medular, mientras más alta, es mucho más severo el asunto. Claro, Mientras claro. más baja, pues obviamente va perdiendo menos sensibilidad la persona. Al ser un poquito alta, perdí parte de la sensibilidad en todo sentido, ¿verdad? Yo me puedo sentar en un horno que no siento, o sea, no siento el calor, pero Dios en su amor y misericordia, pues hemos tratado de salir adelante con esta situación y aquí vamos, siempre tratando de ser positivos y creyéndole, primero creyéndole a Dios y luego ser positivos, ¿verdad? Porque, o sea, van como de la mano los dos. Y ahora, o sea, no solamente pues te quedaste con la lucha de ir recuperándose, confiando en el Señor en todo momento, sino que también te involucraste y realizaste un curso de panadería y te estás dedicando ahora a hacer pan. Eso es otro, de nuevo, a mí me inspiras Muchas gracias, grandemente hermano. porque puedo ver tu interés de seguir adelante y seguir luchando y aprendiendo, porque uno puede dar muchas justificaciones al no querer arriesgarse, a no querer intentar algo. Sin embargo, a usted no lo está impidiendo absolutamente nada, continuar con cambios en tu vida para mejorar, ¿verdad? Es vacilón con lo de Lina porque yo recuerdo que, mira, primero saqué un curso de hidroponía. Ese fue el primer curso que saqué, hidroponía en el INA aquí por el parque de diversiones. Ajá. Recuerdo que solicité llené la fórmula y yo con la andadera sacaba. ¿Por qué saqué este curso de hidroponía y por qué saqué el curso de panadería? Yo lo saqué, Cristian, porque yo lo necesitaba y para todos los hermanos y amigos que nos están viendo en este momento y escuchando, yo lo saqué porque lo ocupaba, realmente lo necesitaba. Yo recuerdo que mentalmente yo lo necesitaba. Yo decía, yo no puedo venir a decir ahorita, voy a tratar de meterme en este curso porque yo quiero realizarme como persona. O sea, tome en cuenta de que yo tuve que desbaratar todo completamente. O bueno, se me derrumbó todo completamente. Entonces tuve que volver como a reconstruir y a reconstruir. Y recuerdo que yo le dije a mi esposa, yo voy a ir a Elina y voy a matricularme. Me matriculé, era un curso muy chiquitico de hidroponía, me gustaba la hidroponía, realmente me gustaba, siembra en carbón y demás. Fue algo como muy básico, pero me relacioné con más personas y me sentí como que saqué la cabeza del agua y yo dije, porque yo estaba aquí en la casa y también para la familia, ¿verdad? Y como ya podía manejar y tenía la herramienta del carro, me podía trasladar. Y así lo hice. Después ya me dije, bueno, hidroponía, muy bonito, a mí me gusta, pero lleva su trabajo, pero lo hice como mental. Luego lo de la panadería igual, me matriculé en el INA y saqué un curso, ese sí fue más intenso, fue como de 8 meses, de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y yo recuerdo que era, para nadie es un secreto que ser panadero pues es un trabajo bastante pesado y yo recuerdo que yo lo hice por dos razones, para reinventarme como persona, para empezar a ser productivo, porque como le comenté anteriormente, muchas personas se quedan con el pobrecito yo, y lo que empiezan a causar es lástima. Y yo digo, Cristian, eso es algo que no lo podemos permitir que llegue a nuestra mente, porque te llega a ser un mediocre, o sea, te llega a ser una persona conformista y una persona conformista
no, no puede. Yo recuerdo que cuando yo llegué a matricularme, don Luis Pantoja, el subdirector del INA de Pavas, me dijo a mí, pero usted puede hacerlo. Y yo con una andadera no podía ni dar pasos, dejé el carro al frente y recuerdo que me decía don Luis Pantoja, usted puede hacerlo, usted puede amasar. Y le dije, puedo. Y en vez de la vi fea, en vez de la vi fea, pero yo recuerdo que lo pude hacer, pude lograrlo, con mucha dificultad. Igual, era uno más, no era porque yo llegué con esa especialidad, que llegué con una andadera. Yo recuerdo que yo ponía ahí habían unos boles así de acero inoxidable, y yo ponía un bol en la andadera, y ahí iba para poder, porque nos daban tareas propias, ¿verdad? Era toda una enseñanza, toda una capacitación, pero yo lo hacía como normal, o sea, y una de las cosas sí que me costó mucho fue o sea, como complejarme, porque yo con andadera y yo empecé a tirar, a botar esas cosas y decir, no, ya, y tengo que reestructurarme. Hay un dicho por ahí afuera que dice, si te dan limones, Aprende a hacer limonada. y lo digo porque con esta pandemia, para mucha gente que nos está viendo y que nos está sintonizando y que nos está escuchando, tuvieron que hacer eso literalmente. Tuvieron personas que se quedaron sin trabajo, sin salario. Sí, y Juanca, no, o sea, yo veo que el no darse por vencido, la clave tuya y pues principalmente con la fortaleza que el Señor te ha dado y que te ha sostenido. Y pues por otro lado, la parte emocional tuya no te ha querido de pronto vencer, sino has querido más bien demostrarles a esas emociones, el desánimo o de pronto el sentirnos que no podemos, demostrarles que sí podemos, que hay Sí, una fuerza más fuerte en nuestro sí. interior que nos lleva a querer luchar, a querer levantarse, porque la clave es esa. Yo puedo ver en su testimonio cómo te has levantado. Hasta en un lapso de 3 años, haber hecho cursos inclusive para aprender un oficio, eh, Ujú. sin importar las limitaciones que estabas teniendo, no le pusiste atención a ellas y todo lo contrario, lo usaste como un trampolín, como un impulso para poder seguir adelante. Y yo pienso, wow, algunas veces la mínima cosa, algo que nos pasa y ya nos desanimamos, ya perdemos el interés o ya no queremos seguir adelante, pero no nos damos cuenta que hay personas que tienen otras situaciones que enfrentarse y Ujú. aún así siguen viviendo, siguen enfrentándose día a día a las situaciones y no dejarse vencer por ellas, sino superarlas. Juanca, definitivamente eh, su testimonio, pues que sea mucha motivación. Yo creo que, de nuevo, estamos en una época donde el mundo, justamente como lo dije al principio, está lleno de malas noticias, está lleno Claro, de claro. muerte, de desánimo, hay pobreza, hay quiebra de empresas, hay gente sin trabajo, Ujú. personas que han perdido su negocio y hoy en día pues están ahí de brazos cruzados y piensan que ya se acabó el mundo, Sí, pero sí. vemos que de pronto tienen salud, tienen una vida por delante, tienen la energía, la posibilidad de luchar, de vencer todos aquellos obstáculos. Y por ahí, Juanca, creo que en algún momento lo comentamos, que Dios te ha dado poco a poco también esa sabiduría para salir adelante, para ir tomando decisiones, ver qué cosas ir cambiando en el tema de tu vehículo, qué decisión tomar, en el Ujú, tema de pronto deshacerse de algunas herramientas para cubrir otras necesidades, pero ujú, no ujú. hacías nada guardándotelas porque lo pusiste a funcionar de otra manera.
Entonces, de nuevo, Juanca, un testimonio de motivación, de seguir Gracias, adelante. hermano. Y de nuevo, puede hacer que hayan personas que estén pasando la misma situación que usted esté pasando, puede ser de pronto mayores o menores, pero que no se rindan. Ahora, puede hacer que sea un tema de cáncer, puede ser de pronto la recuperación del COVID, o puede ser Ujú. que perdieron un familiar, o el esposo, un hijo, o los padres y están desanimados y no encuentran una salida, pero vemos, Juanca, que sí se puede salir adelante, sí se Sí, puede seguir luchando y, y de pronto ya de las cosas que nos pasaron se conviertan en fortaleza y de una manera de cómo testificarle a otros de que con Cristo todo es posible, ¿verdad, Juan? claro, y yo quiero hablar porque usted toca un tema muy importante, o sea, la unión familiar es de sumamente importante, o sea, hay personas que tal vez perdieron el trabajo. Yo como le dije al principio, una de las cosas que nos ha ayudado mucho es porque nos hemos unido como familia. Y sí se puede, usted mencionaba algo, tal vez a alguien que no le esté pasando lo que me pasó a mí, pero perdió la empresa o está a punto de perderla por esta pandemia y que no sabe qué hacer con tantos pagos y con tantas cuentas. Y Cristian, eso es un motivo de desesperarse, de perder totalmente, ver que no hay solución. Yo estuve en ese camino. Yo le puedo decir a esa persona que yo sé que, y no solo yo, porque uno piensa en la familia, uno piensa en los hijos, en los seres queridos de uno, y no sufre solo uno, sufren también la esposa y los hijos. Los seres más allegados son los que sufren más, porque ahí en este aspecto yo lo viví, y no solo lo viví yo, lo vivieron mis hijos, lo vivieron mi esposa, lo vivieron mi familia, y con todo eso lo pudimos enfrentar, podemos enfrentarlos, y ahora yo le puedo decir a esas personas, de verdad que sí, sí se puede. Hay un pasaje de la palabra del Señor que a mí me ha llamado la atención y me llama la atención. Está en Filipenses 4, versículo 7. Dice, así Dios les dará la paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Así Dios les dará la paz. Y digo yo que ahí es donde está todo el secreto. El secreto no solamente es en lo financiero, cuánta plata hay, porque quizás muchos dicen, bueno, yo tengo mi cuenta, tengo un futuro estable, tengo bastante estabilidad económica, me puedo sostener, etcétera, etcétera, pero no tiene paz. Y en eso vivimos momentos que ahorita es cuando se ocupa la paz, cuando se necesita la paz. Esa paz que, como lo hemos hablado, no la da ninguna otra cosa que más la paz de Dios, ¿verdad? Que entra en nuestros corazones. Y de verdad que le hablamos a todas esas personas. No sabemos qué situación esté pasando, pero bueno, le hemos echado para adelante y tal vez usted dice, me quedé sin trabajo, pero tiene sus pies. Puede brincar, puede agacharse, puede levantarse temprano, puede ir al servicio, hacer sus necesidades fisiológicas sin ningún problema. Tiene a sus hijos ahí, puede ir a abrazarlos, puede darles un beso y decirles, bueno, aquí vemos qué hacemos y tenemos que ajustarnos, comer arrocito, frijoles, un huevito duro y ahí vamos pasándola con la ayuda del Señor. Se sale adelante. Amén, amén, Juanca. No, definitivamente esa es la actitud correcta y pues me gustaría que pues para cierre que nos bendigas con una Muchas gracias, oración de hermano. pronto orando por todas aquellas personas que están con necesidades, que están con luchas de pronto similares a las tuyas o otro tipo de luchas y de pronto se sienten sin esperanza, se sienten que ya se acabó todo, que ya
ya están en un callejón sin salida y pues con Cristo todo es posible, Juanca. Claro, Amén. claro que sí, Cristian. De verdad, antes de hacer la oración, quiero ser muy agradecido con usted, con la iglesia de Rotina, Betel. De verdad que los pastores que siempre han estado ahí ayudándonos, apoyándonos en sus oraciones, y de verdad que eso no tiene, o sea, han sido amigos en medio de la adversidad, y eso es lo más bonito, que uno puede contar con una familia que siempre lo tienen sus oraciones, como vamos a hacer ahorita, ¿verdad? Que es importante esa área. Y, y de verdad que queremos orar por todas esas personas que ahorita tal vez piensan que no tienen salida, pero sí hay salida. Queremos Amén. orar por todas aquellas personas que piensan que todo está acabado, pero no, nada está acabado, todo, hay solución. Amén. Queremos orar por aquellas personas que tal vez a lo mejor han sido diagnosticados con algún padecimiento que no lo esperaban, o algún hijo, y de verdad que queremos clamar por ellos y pedirle a Dios que tenga misericordia, y que sabemos que Dios tiene cuidado de ellos. Amén, Juanca. Totalmente de acuerdo. Entonces vamos a orar, hermano, vamos a Amén. Amén. Así tomar. es. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta noche, porque de verdad, Señor, ha sido una gran bendición poder yo contar parte de mi testimonio, parte de mi vivencia, y no solo la mía, sino de mi familia también, Señor. Queremos en esta hora orar, Padre, por todas aquellas personas que están pasando situaciones adversas, situaciones difíciles, situaciones y momentos de preocupación, de tristeza. Queremos orar por ellos, Señor, por esas personas que dicen es mejor no vivir que vivir como estoy. Yo le digo, en el nombre de Jesús hay solución. Usted puede encontrar la paz, esa paz que tal vez no te la ha dado lo que han dado buscando en otros lados. Te digo, en el nombre del Señor, solo en Jesús. Padre, oramos por ellos, los ponemos en tus manos, oramos por aquellos amigos, amigas que nos están escuchando, viendo en este momento, que están viendo este testimonio, que tal vez están diciendo, yo pensé que lo mío era difícil. Hay personas que están pasando momentos todavía más difíciles que los suyos, y que en Cristo Jesús podemos tener paz. Padre, les bendecimos. Bendecimos a todo el pueblo del Señor, bendecimos a todos los hermanos y hermanas que ahora se encuentran, Señor, también pasando situaciones difíciles, a tu pueblo, Señor, que se encuentra pasando por momentos de vicisitud. En el nombre de Jesús, les bendecimos y creemos en el poder de la palabra de Dios, que hay solución y que hay paz en Cristo Jesús. Amén. 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 Así es. Así es, Juanca. No, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo y por tener un corazón tan dispuesto a compartir tu experiencia, porque es un gran testimonio, una historia digna de escuchar, y a las personas que van a mirar, que están viendo en este momento esta transmisión, cuando la estamos transmitiendo. eh, Coméntanos qué les ha parecido, qué, de pronto qué situación estás pasando, o de pronto quieres que Claro. oremos por esa Ujú. situación. Nos las puede compartir ahí, la vamos a tomar con tiempo para orar por ella. Comparta ese testimonio. De pronto, si hay alguna persona que esté pasando alguna prueba difícil, alguna lucha, y necesite alguna palabra de motivación, para poder levantarse, que si ese testimonio le pueda servir, pues más que gozosos estaremos, Juanca, si a Claro, una o dos claro. personas logra impactar y logra de Y pronto creemos, dar una mano para salir claro. adelante. Juanca, Y que, de verdad no, que muchas gracias, hermano, de verdad. creemos que de pronto en un tiempo, en 1 o 2 años, nos volvamos
a reunir y volvemos a actualizar el testimonio Claro, porque con mucho gusto. nuestra vida pensamos que son de pequeñas historias, pero realmente todos vivimos una vida de testimonio todos los días porque nos enfrentamos a luchas, tenemos que salir adelante de una u otra manera y pues encontrar ese equilibrio, Juanca, y ahí usted mencionó esa parte de la paz, el poder controlar a la mente y no que la mente lo controle a uno y lograste Claro. es hacer esa estrategia correcta de dominar a la mente y inclusive engañar a la mente porque la mente Ujú, te va a ujú, recordar. claro. Juanca, pero el doctor te dijo que no puedes, Ujú, pero la sí. doctora te dijo que es Ujú, imposible. Entonces, ¿te vas a quedar con lo que tu mente te dice o, o vas a creerle más a las promesas de Dios en donde dice que Él estará con nosotros, que si Él es nuestro pastor, nada nos así faltará? es. Así es. Y que inclusive aquel versículo que dice que tenemos que caminar por fe y no por vista. Ujú, ¿Cuántos de nosotros estaremos caminando por fe realmente, Juanca? Y solamente vamos caminando a nuestra manera de vivir, pero se nos olvida que tenemos que caminar justamente poniendo la mirada en Dios y poniendo la mirada en Cristo, que al final nuestra vida le pertenece a Él. Y, y claro. vivimos, despertamos todos los días y debemos darle gracias a Dios porque Así es. dice la Biblia que nuevas son sus misericordias cada mañana y tenemos esas 24 horas disponibles para vivirlas, vivirlas correctamente, vivirlas sabiamente y vivir agradecido con Dios por todo, o sea, no solamente cuando estamos de buenas, ¿verdad? Cuando todo Ujú, anda bien, ujú, agradecerle, pero algunas veces ni así le damos gracias, sino cuando las cosas salen bien, nos olvidamos de Él y volvemos a Él cuando las cosas andan mal, pero en todo momento tenemos que darle gracias a Él porque al final todo tiene un propósito, Juanca, claro. y sabemos que ese Claro. propósito igualmente se cumplirá en ti con todo este proceso. Claro, no lo creemos, lo creemos, de verdad que muchas gracias a la Iglesia Betel, muchas gracias a todos los hermanos ahí que de verdad van a ver este testimonio y se ocupan oración, eh, ocupan oración, yo sé que la iglesia siempre está con los brazos abiertos, pueden comentar, pueden dejar sus peticiones ahí, y si hay alguna persona que dice que quiere recibir al Señor, estamos con gusto. Abra las puertas de su corazón, dígale al Señor que entre y que haga Señor y Rey de su corazón, de su vida, y entréguele todas sus cargas al Señor. Aquel texto bíblico que nos sabemos de memoria y que siempre lo hemos citado, que está en Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y de verdad que sí, hágalo rema en su vida, no solamente de boca, sino de vivirlo, de poder experimentar y decir, yo todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. De verdad que, hermano, muchas gracias a todos ustedes y estamos a las órdenes siempre, hermano, siempre estamos a las órdenes y con mucha humildad y con mucho amor y cariño hacemos este testimonio para que muchas personas sean edificadas y sean bendecidas. Amén, amén, Juan Carlos, no, de verdad. Muchas gracias y a los que miraron esta transmisión, muchas gracias por su tiempo y tendremos otros programas que van a Amén. ser de mucho interés y nuestra meta es pues llenar de testimonios, llenar de buenas nuevas, llenar de palabra las redes sociales, los canales que tenemos ahorita disponibles Amén. para anunciar que hay un Dios vivo, hay un Dios que sigue sentado en su trono y que pues podemos confiar en Él en todo momento y al final Dios no es un Dios de épocas, es el mismo Dios Así es. que, que estuvo con todas aquellas personas inicialmente, el Dios que estuvo con David, el mismo Dios que estuvo con los discípulos en todo momento, acompañándolos en todo su proceso, es el mismo Dios que ha estado con Juan Carlos y estará con nosotros. Amén. Amén. Así es. Hermanos, hemos terminado con esta transmisión. Muchas gracias por su tiempo y de nuevo, pueden comentarnos.
Claro que y sí. estamos para servirles. Que tengan una Amén. bonita noche y que estén bien. Saludos, Juanca, que estés bien. Igualmente. Saludos, Cristian. Dios Bendiciones, le saludos. bendiga y muchas gracias por todo. Saludos, hasta luego. Hasta luego, mi hermano.